Hola, hola a todos, sean bienvenidos en esta noche que buscamos ministrar sobre todo desde el corazón de la familia. Qué bueno es poder conectarnos, qué bueno es poder estar compartiendo con ustedes y para vivir un buen tiempo de parte del Señor, ¿sí? Un tiempo realmente espléndido. Saludamos a todos. Hola Meli, ¿cómo andás Meli? Hola Marcia. Hola Natalia, sean bienvenidos a un tiempo que es bastante interesante. Me imagino que ya tienen sus libretas, sus cuadernos, sus iPad, tablets, los vayan a utilizar para hoy seguir aprendiendo. Así que vamos saludando justamente a todos. Sí, hola Ale, hola Carlito. Sí, Dios los bendiga. Agos, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hija. Sí, tanto tiempo, sí, hace rato que no nos vemos, pero bueno, feliz de poder compartir, sí, se extraña a varios. Hola Vivi, ¿cómo andás Vivi? Sí, Noelia, Dios te bendiga Noelia. Sean bienvenidos en esta hermosa noche, porque va a ser, la verdad que va a ser una noche espectacular, con una enseñanza que nos va a alinear la cabeza. Sí, hola Sandra, hola Sonia. Dios los bendiga, Solcito, Dios te bendiga, hija. Sí, Dios te bendiga, Luis, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo está Rosita? Marianela, Dios te bendiga. Espero que te vaya bien esa pancita. Sí, saluda a tu amado. Sí, Carmen, Dios te bendiga. Sean bienvenidos en esta transmisión que va a estar, como les dije, va a ser bastante interesante. Quiero compartir un montón de cosas con ustedes y sé que vamos a bendecir a muchas familias. Así que antes de iniciar también los invito a que puedan compartir, porque cuando ustedes comparten, sus contactos también pueden entrar también a ver esta enseñanza que tiene que ver con la familia. Hay un montón para enseñar, así que bueno, vamos a seguir esperando un rato más. Hola Nadine, Dios te bendiga. Moni, ¿cómo estás? Hola Paola. Escolito, Dios te bendiga, hijo, tanto tiempo. Sí, hola Caro, sí, Dios los bendiga a todos. Estamos con muchas expectativas. La verdad que el Señor puso un sentir profundo en mi corazón, sí, y ese sentir que Dios puso en mi corazón, quiero transmitirlo, quiero poder descubrirle ciertas verdades o que ustedes puedan también redescubrir ciertas verdades que los va realmente a bendecir de una manera realmente increíble. Así que feliz de todo esto que Dios nos está justamente hoy derramando esta bendición sobrenatural. Hola Daniela, Dios te bendiga. Cristina, sí, Caro, Dios te bendiga. Sean bendecidos, sean bendecidos. Sean bendecidos, se siguen conectando. Ale, Dios te bendiga. Alejandra, hola Esteban, ¿cómo estás Esteban? Manuel, Dios te bendiga. Manuel, Dios te bendiga. Vamos a esperarnos 2 minutitos más. Hola Juanca, Dios te bendiga, hijo. Sí, sean bendecidos toda la gente de MCA y también de los que no son de MCA, pero que se unifican también al cuerpo de Cristo para ser bendecidos. La Analía, Dios te bendiga. Carmen, Quintana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Claudita, Carlito Curilé, ¿cómo estás? Sí, Dios los bendiga a todos. Agus, Dios te bendiga. Paola, Dios te bendiga. Sean bendecidos. Luquita, hijo, Dios te bendiga, hijo. Sol, ahí, Sol de San Antonio, Dios te bendiga, hija, seas bendecida en este día. Hola, Pastor Luis, Dios te bendiga. Sé bendecido. Ahí, Alicia de Temuco, Dios te bendiga. Sí, estaba por ahí también la pastora Angélica de Temuco. Sean bendecidos. Rebeca, sí, hola a todos. Sí, sean muy, pero muy bendecidos en este día. Muy, pero muy bendecidos en este hermoso día. Sí, Lore, Dios te bendiga, allá también de Chile, sí, de Entre Lagos, una bendición, un lugar que amo mucho, la verdad que es una bendición para mí. Jessy Medrano, Dios te bendiga, sí, bendecida en este día. Edu, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Edu. Vamos a
a entrar ahora a un tiempo realmente espléndido de aprendizaje. Jolie de Plotier también, que sean bendecidos. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús, creyendo que va a ser un buen tiempo para compartir. Así que los bendigo a todos los que se vienen conectando, bendigo a todas las familias que hoy se van a unificar. Sobre todo invito a los matrimonios a que puedan hoy conectarse y unir estas piezas que de alguna manera le va a permitir descubrir, y aquellos que quizás son solteros le va a permitir poder aprender ciertas cosas para poder conectarse de la mejor manera y poder aprender de la mejor manera. Hoy mi deseo es, como ministro, es poder enseñar, ayudarlos a corregir en ciertas áreas y ayudarlos también a que ustedes puedan encontrar respuestas que vienen quizás pidiéndole de parte del Señor. Así que vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias, eterno Dios de la gloria, porque por medio, eterno Dios, de este tiempo, Padre, podemos llevar a tu pueblo a descubrir una gran verdad, a descubrir un origen, a descubrir, eterno Dios, una esencia que tiene un derramamiento realmente increíble, un principio realmente increíble de parte del Señor. Y oro, eterno Dios de la gloria, Padre, oro por todos los que se están conectando, oro por el pueblo, oro, eterno Dios de la gloria, Padre celestial, por la familia, oro por los matrimonios, Padre, y en el nombre de Jesús, eterno Dios de la gloria, Padre, guardamos, protegemos, eterno Dios, cubrimos las familias, Padre, en el nombre de Jesús, protegemos la familia en tu presencia, los guardamos, oh Padre celestial, en el abrigo del Altísimo, los protegemos en el abrigo del Altísimo, los conectamos en el abrigo del Altísimo, los bendecimos en el abrigo del Altísimo, Padre, para que en este tiempo cada uno de los que están, eterno Dios de la gloria, Padre celestial, unificados, puedan aprender, crecer, desarrollarse de una manera realmente increíble, Padre. Bendigo a cada uno en general, bendigo, eterno Dios, a tu pueblo, bendigo, eterno Dios de la gloria, a tu remanente, bendigo, eterno Dios de la gloria, Padre celestial, a este linaje escogido por ti, a esta nación santa, a este pueblo, Padre celestial, que fue llamado, eterno Dios de la gloria, en una dimensión, oh Padre celestial, de gloria, Padre, y que puedan entrar. Padre, guárdalos en ti, cúbrelos en ti, mételos, oh Padre celestial, en la esencia de tu espíritu, para que en la esencia de tu espíritu, eterno Dios de la gloria, ellos puedan, oh Padre, hoy descubrir esta verdad, que toda mentira caiga, que todo paradigma caiga, pero que la verdad tuya, eterno Dios, sea la que prevalezca en el nombre de Jesús. Los bendigo, eterno Dios, bendigo en el nombre de Jesús, oh Padre, lo que estás haciendo en este tiempo con tu pueblo. Los bendigo, oh Padre, y desato tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendigo a todos los pastores, a todos también aquellos que me están saludando. Sí, vuelvo a decirle, antes de iniciar, sí, por favor, comparta. Fíjese que ahí donde está viendo la transmisión, tiene para darle me gusta, tiene para compartir. Cuando usted comparte, está permitiendo que las personas que la siguen también a ustedes, que son parte de sus amistades en Facebook, también puedan recibir para poder justamente conectarse y también ser bendecido en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar en esta noche, quiero tomarme de una palabra e iniciar con una palabra de parte del Señor, porque el asunto del matrimonio, cuando uno habla del matrimonio, de las familias, uno se encuentra con muchísimas cosas. Hay tres cosas que nosotros no podemos ignorar antes de hablar justamente de una familia o de la familia. Lo primero que no podemos ignorar es a Dios y a su diseño. Lo segundo que no podemos ignorar es el corazón del hombre. Y lo tercero que no podemos ignorar es el matrimonio. Para hablar o para concretar el plan de una familia, yo no puedo ignorar a Dios, yo no puedo ignorar la intención que incluso Dios tiene con el hombre, y yo no puedo ignorar incluso al hombre, y no puedo ignorar incluso al matrimonio. Todo lo que depende de una familia, del éxito de una familia, dependerá de esas tres características que de alguna manera son importantes para poder desarrollar el plan perfecto de parte justamente del Señor. Así que
quiero compartirles una palabra y iniciar esta palabra desde el inicio. Y dice así esta palabra, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, dice, al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces del mar, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese qué interesante es lo que Dios hace. Siempre una de las cosas que Dios hace, Dios planifica. Dios dice, hagamos al hombre. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, estamos hablando de que Dios había planificado y que Dios estaba marcando quizás que era el tiempo de algo, era el tiempo de activar y era el tiempo justamente de crear lo que ya habían de alguna manera planificado con mucha anticipación. Y una de las cosas interesantes que todos nosotros tenemos que entender es la importancia de que incluso Dios para todas las cosas tiene un tiempo, que no hay cosas que se hacen a la ligera, sino que necesitamos entender que hay cosas que justamente llevan su tiempo. Lo primero que Dios tiene que hacer es justamente, dice, hagamos al hombre, y entonces dice que Dios crea al hombre. Fíjese, lo primero que Dios hace acá es crear justamente al hombre. Cuando Dios crea al hombre, Dios le da una forma al hombre. Dios crea al hombre y en esa creación que Dios hace, Dios le da una forma al hombre. Dice que la forma que le da es imagen y semejanza. Ahora, hay otra palabra que es importante, que está en Génesis 2, del 7 al 8, y que quiero leérsela. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fíjese lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice que Dios dijo, hagamos al hombre, y entonces dice que Dios creó al hombre. Dios planifica, y cuando Dios planifica, entonces Dios crea, y lo crea justamente a imagen y semejanza. Pero en el segundo capítulo no nos encontramos con la palabra crear, sino nos encontramos con la palabra formar. Porque ¿qué es lo que Dios hace? Lo primero que Dios hace es Dios crea algo. Cuando Dios crea algo, sí, Dios le da la forma a ese algo para que tenga el funcionamiento acorde justamente a lo que ha creado. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios crea al hombre. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de él, y luego Dios le da la forma en su interior, para que el hombre pueda comenzar a vivir o a desarrollar una vida conforme al corazón de lo que Dios justamente había desarrollado. Entonces Dios crea al hombre a imagen y semejanza, y luego Dios lo forma. Dios tiene que formar al hombre. Fíjese qué interesante es esto, porque cuando Dios crea al hombre, la Escritura nos dice que lo colocó en el Edén. La Escritura dice que cuando Dios formó al hombre, fue entonces cuando pudo entrar realmente en el Edén. Hay algo que nosotros tenemos que entender, es que la formación es importante. ¿Por qué la formación es importante? Porque cuando una persona recibe formación, una persona entonces lo que ha recibido es el desarrollo, es el funcionamiento, es la trayectoria, es el desempeño, es el conocimiento, ¿sí? Para poder llevar a algo. Crear algo y no darle una utilidad no tiene sentido, pero Dios creó algo, y Dios a ese algo llamado hombre le dio una forma, o sea, le dio una utilidad. Dios le forma al hombre para que el hombre tenga una utilidad justamente concreta y una utilidad justamente necesaria. El asunto es que Dios tenía un Edén también establecido para el hombre, pero Dios no mete al hombre en el Edén hasta que entonces el hombre no es formado. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que hay muchas familias que quisieran tener una vida de delicia, hay muchos hogares que quisieran tener una vida de delicia, muchos matrimonios que quisieran tener una vida de delicia y no han podido tener esa vida de delicia. Es más, hay muchos matrimonios que han quebrado, que han fracasado, que se han distanciado o
que están ahí tambaleando quizás en la vida que estaban llevando, y es producto justamente de que nunca pudieron alcanzar, ¿qué cosa? Esa vida de delicia que por mucho tiempo habían planificado. Gente que se ha esforzado por lograr cosas, gente que se ha esforzado por comprar las cosas necesarias dentro de lo que es su casa, pero lamentablemente no han podido entrar a la vida de delicia. ¿Por qué? Porque lo que te va a permitir entrar a la vida de delicia no tiene que ver con lo que vos podés crear, sino que tiene que ver con la formación que nosotros podemos llegar a tener. Lo que nosotros tenemos que entender, que la única manera de poder entrar a la vida de delicia es permitiendo que Dios justamente nos forme, es permitiendo que Dios justamente termine de desarrollar en nosotros su formación. Todos nosotros somos creación de Dios. Todos nosotros hemos sido creados por Dios, pero no todos nosotros tenemos la formación de Dios. Hay mucha gente que quizás ha sido creada, pero no tiene formación. Y una persona creada sin formación es una persona que simplemente existe, pero que no tiene funcionamiento. Y si no tiene funcionamiento correcto, entonces te vas a dar cuenta que puede provocar un gran desastre. Necesitamos entender la importancia justamente de entrar a la formación de lo que Dios justamente ha planificado. Un matrimonio, sí, un matrimonio necesita entender que necesita estar formado. Cuando Dios justamente habla del hombre, cuando Dios justamente lo hace al hombre a imagen y semejanza, lo que Dios hace le enseña a ser como Él es, lo que Dios hace le da de lo que Él tiene, y lo que Dios hace se reproduce en el hombre. Eso es lo que tiene que ver con la imagen y semejanza. Dios dice, hagamos a un hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces Dios crea al hombre. Ahora falta la formación. La formación va a llevar al hombre a que tenga la imagen y semejanza. Esa formación que Dios le da hace que, ¿qué cosa? Hace que el hombre, sí, de alguna manera sepa hacer las cosas como Dios las hace, sepa funcionar como Dios funciona. Y lo otro, que en síntesis lo que Dios hace es, Dios se reproduce en el hombre. Dios dice, eso es lo que yo quiero hacer, que el hombre sí funcione como yo soy, que el hombre desarrolle una vida como la que yo tengo, que el hombre alcance a palpar, a desarrollar, a disfrutar de lo que yo realmente he disfrutado. El plan de Dios siempre ha sido que el hombre tenga una vida de delicia. El plan de Dios siempre ha sido que Dios alcance a vivir y a disfrutar la esencia completa justamente de lo que Él es. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que Dios diseñó. Dios es un Dios que siempre ha trabajado con diseño. Cuando Dios habla de crear, Dios habla de justamente de diseño. Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Qué hombre? O sea, Dios ya tenía un diseño del hombre que iba a crear. Lo que Dios estaba haciendo era llevar en el tiempo correcto el diseño correcto. Él había desarrollado una tierra, Él había reordenado la tierra, Él había ejecutado nuevamente un nuevo cambio en la tierra. Y entonces Él dijo, cuando ya estaba todo listo, ahora es un buen tiempo. ¿Para qué es un buen tiempo? Es un buen tiempo para desarrollar o activar el diseño que ya tenemos. Y ese diseño que Dios está hablando tiene que ver justamente con el hombre. Dios diseña al hombre. Cuando Dios diseña al hombre, Dios crea al hombre, y entonces luego Dios forma al hombre. Necesitamos entender que sin formación somos creaciones que no tienen propósito, que sin formación somos creaciones que justamente nunca van a poder llevar a concretar el plan correcto de lo que Dios tiene. Ahora, fíjese una cosa importante. ¿Qué es importante? Que Dios lo primero que hace, ¿qué es lo primero que Dios hace? Lo primero que Dios hace a la parte justamente varonil. Es la primera etapa que Dios hace hacia la etapa varonil. Cuando Dios hace a la etapa varonil, lo que Dios está formando dentro de esa etapa varonil, Dios está formando justamente a un sacerdote, Dios está formando a un padre, Dios está formando a un legislador, Dios está formando a un ser que será como Él en la tierra. Dios se está reproduciendo en sí mismo en una porción de barro, para que en esa porción de barro tenga una vida
vida acorde a la que Dios tiene. Entonces la primera esencia que Dios hace, o lo primero que Dios tiene que hacer, ¿sabe qué es lo primero que Dios tiene que hacer? Tiene que crear a la parte varonil. Luego de que Dios crea la parte varonil, Dios comienza a trabajar con la parte varonil, llama al hombre y lo llama Adán y le dice a Adán que se encargue de ponerle nombre a los animales, trae a los animales delante de él. Es más, Dios se paseaba en el Edén justamente con el hombre. Es más, Dios introduce a Adán justamente en el Edén. ¿Por qué? Porque Dios estaba formándolo a Adán. Dios estaba desarrollando en Adán una expectativa que siempre había tenido de parte del cielo. Dios estaba completando en Adán el diseño que él había planificado durante muchísimo tiempo, un diseño basado en una vía de cielo, un diseño eterno que se estaba ejecutando también en una porción de tierra llamado justamente Adán, o hombre, o en un pedazo de polvo, por así decirlo. Y eso es lo primero que Dios termina de ejecutar. Cuando Dios termina de ejecutar y Dios ve que Adán estaba llevando el sacerdocio bien, Adán estaba llevando la administración correcta dentro de lo que era el Edén, entonces de repente Dios dice algo. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Sabe lo que Dios dice? Dios dice justamente lo siguiente: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios está hablando de algo ahora, y lo que Dios está diciendo es: no es bueno que el hombre esté solo. O sea, ¿cómo es esto? Dios había creado algo que era bueno y de repente está diciendo no es bueno. Sí, como si Dios había creado algo, ahora está diciendo que no es bueno. En realidad, lo que Dios había hecho con el hombre, lo había hecho bueno. Pero lo que Dios está diciendo ahora con el no es bueno, lo que Dios está diciendo ahora, el hombre está capacitado para avanzar en la siguiente etapa. Ahora el hombre está capacitado para construir. Ahora el hombre está capacitado para poder ensancharse. Ahora el hombre está capacitado para poder entrar para poder completar el diseño de lo que yo tengo con él. Y eso fue entonces lo que Dios dice, o a lo que Dios se refiere cuando Dios está diciendo no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces dice la Escritura, ¿sabe lo que dice la Escritura? Lo que dice la Escritura es que Dios hace caer en un profundo sueño a Adán. Sí, Dios hace caer en un profundo sueño a Adán. ¿Sabe que los hebreos consideran que en ese profundo sueño que Dios hace caer a Adán fue como una especie de haber muerto? De alguna manera lo que Dios está haciendo, Dios está matando, por así decirlo, a una porción o a una especie que no estaba quizás del todo completa. Dios de alguna manera estaba metiendo en la profundidad de un sueño al hombre. Y dice la Escritura algo que es interesantísimo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que lo hace entrar en la profundidad de un sueño. Y cuando lo hace entrar en la profundidad de un sueño, dice que le abre su costado. ¿Sabe que cuando una cosa que nosotros tenemos que entender, que cuando Dios lo hace entrar en la profundidad de un sueño, es porque Dios de alguna manera, Dios se había creado a la mujer. El asunto es que Dios había creado a la mujer dentro de lo que era Adán. Dentro de Adán, si Dios había creado la especie de mujer que él iba a necesitar. Dios, en esa formación que Dios trae sobre Adán, en esa formación que Dios trae justamente sobre la parte varonil, en esa formación que Dios trae sobre la parte varón, lo que Dios estuvo haciendo en todo ese trayecto es formar la mujer que Adán justamente iba a necesitar, formar a la persona que iba a complementar justamente con Adán. No es que de repente la mujer no había sido diseñada. La Biblia dice que Dios sacó a la mujer, sí, de adentro justamente de Adán. Dios le saca, cuando Dios hace, si le saca una costilla, le abre un portal, y cuando Dios le abre un portal, entonces
Entonces Dios lo que hace es dar a luz a esa mujer que de alguna manera Dios había formado dentro de lo que era la vida de Adán. Entonces cuando Adán ve a esa mujer, Adán se encuentra a sí mismo. Adán de alguna manera se descubre a sí mismo. Adán dice, pero eso es lo que yo tenía dentro de mi interior. Eso era lo que a mí me pasaba dentro de mi interior. Eso es lo que se fue desarrollando dentro de mi interior. O sea, lo que usted tiene que saber, o lo que hoy necesitamos saber, es que en el inicio del matrimonio o en el inicio de la familia, Dios le da al hombre una mujer que fue creando dentro del interior de Adán. Y esa mujer fue creada acorde al propósito que Adán portaba, acorde a la comisión que Adán tenía, acorde a la esencia, a la formación, acorde a las características que de alguna manera Dios justamente le había dado. Y sabe que es interesante esto que nosotros hoy podemos justamente descubrir, porque todas las características que Eva tenía eran las características que Adán tenía. Por eso es que cuando Adán se ve, si Adán se ve con ella, si fue como verse justamente a sí mismo. Y qué interesante es esto, porque Dios pone a una mujer frente de Adán y Dios pone a un hombre frente a Dios pone frente al hombre una mujer y Dios pone frente a la mujer un hombre. Lo que Dios está diciendo es: yo los coloco frente a frente. ¿Por qué? Porque hoy ustedes deben saber que ambos son la misma cosa, que ambos operan en la misma dimensión, que ambos están en la misma estatura, que ambos están en el mismo proyecto. El hecho de que el varón haya sido primero no significa que la mujer es secundaria, no significa que la mujer es inferior. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que yo hice fue producir o desarrollar dentro del varón la mujer que el hombre iba a necesitar para poder complementar y para poder entonces entrar a la siguiente manifestación del plan que yo tengo justamente con la raza humana. Y fue así entonces. Dios coloca a un hombre frente a una mujer y Dios coloca a una mujer frente a un hombre. Es mentira que detrás de cada buen hombre hay una buena mujer, o detrás de cada buena mujer hay un buen hombre. Eso es mentira. Nunca Dios nos colocó detrás. Dios siempre nos colocó enfrente. Fíjese que el hombre, el matrimonio, en el matrimonio siempre se enfrentan, siempre se confrontan. Y cuando se confrontan hay verdades que se dicen, hay cosas que se dicen. Y de alguna manera ese es el plan de Dios. Dios dice: ustedes no se van a equivocar. ¿Por qué? Porque frente de ustedes se van a encontrar con un hombre y frente de ustedes se van a encontrar con una mujer. ¿Sabe que la palabra hombre, o la palabra mujer en el hebreo se utiliza para maestro o maestra? O sea, Dios está diciendo: estoy colocando a un maestro, frente de una maestra, y ese maestro con esa maestra están para pulirse entre sí, están para gestar lo que yo quiero, están para entender que pueden realmente desarrollar algo que es increíble y que quizás va más allá de lo que nosotros estamos pensando. Ahora, qué importante es esto. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque cuando yo veo en la profundidad del sueño en la que entró justamente Adán, qué profundidad del sueño en la que entró, que de alguna manera tuvo que morir para que ella naciera. Y sabe, cuando pienso en eso, pienso quizás en cuántos hombres que todavía no han muerto para que ellas nazcan. Cuántos hombres que todavía justamente son los que llevan pantalones y no le están permitiendo a ellas nacer. Cuántos hombres que de alguna manera están enfocados en su propio sueño y todavía no han permitido justamente que ellas surjan. ¿Sabe? Es interesante saber de que lamentablemente hay muchas costillas que se han cerrado dentro de nosotros y que no estamos permitiendo que realmente surja lo que realmente Dios ha desarrollado dentro de nosotros. Adán tuvo que de alguna manera entender que había un sueño mucho más profundo, un sueño mucho más profundo. Hay sueños y sueños. Hay gente que sueña en sí mismo, hay gente que sueña con su ego, hay gente que sueña con su yo, hay gente que sueña con sus ideas, con sus proyectos, pero había un sueño más profundo que Dios le dio a Adán, y fue el sueño justamente que estaba relacionado con su esposa, que estaba relacionado con su ayuda idónea, que estaba relacionado con una parte de él que debía también nacer. Quiero decirte que hasta que no nazca tu mujer, entonces quiero decirte que estarás incompleto. Quiero decirte que hasta que no se
se saque esa costilla de tu vida, será imposible que ella pueda nacer. Quiero decirte que hasta que de alguna manera no entres en el sueño profundo, sí será difícil que justamente puedas ver lo que realmente quizás estás esperando ver. Hay gente que tiene que entender, que hay gente que dice, no, pero yo estoy esperando en el Señor. Mire, estás esperando en el Señor y estás hablando demasiado, porque hay gente que dice, bueno, que mi esposa no cambia más, que mi esposa no me ayuda, que mi esposa no surge. Otras que dicen que es mi esposo que mi esposo no quiere avanzar, que mi esposa no quiere surgir, que mi esposo realmente no me comprende, que no complementa conmigo en esto que realmente estamos haciendo, que realmente le pone una traba a mi llamado, que realmente le pone, que realmente es una piedra de tropiezo, que cada vez que yo quiero avanzar él está atrás, o que cada vez que yo quiero avanzar ella está atrás, y entonces veo que nunca surge. Yo quiero decirte que ese es el dilema tuyo, porque cuando una persona sabe lo que hace, cuando una persona entra en un sueño profundo, lo que esa persona lo único que hace es respirar. Sí, es respirar, no habla, no está hablando. Hay gente que está hablando demasiado. Sabe que cuando una persona habla demasiado o habla en voz alta, lo que hace es, se mantiene despierta, perturba a la persona que quiere dormir, perturba a la persona que realmente tiene sueño. Necesitamos entender que a veces nuestro lenguaje ha perturbado nuestro sueño, que de repente nuestro lenguaje no nos ha permitido justamente alcanzar lo que Dios de repente quiere que alcancemos. Entonces, si Adán no moría, Eva no nacía. Cuando Adán muere, es entonces cuando justamente la mujer nace. Si Adán no se dormía, justamente entonces tenemos que entender esto, que sería difícil sería que ella pudiera nacer. Pero ¿sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que había un sueño profundo. Adán entró en un sueño profundo, y ese sueño profundo no nace de Adán, ese sueño profundo nace de Dios. Y eso es justamente lo que yo quiero quizás hoy, una de las cosas que voy a tocar, porque hay muchas personas solteras o solteros, separados, divorciados, que de alguna manera tienen que entender que sus fracasos es producto quizás de no entender que quien pone el sueño es Dios. Cuando hablo de quien pone el sueño, quien pone el diseño correcto, quien pone el complemento correcto, quien pone la esencia correcta, es justamente Dios. Hay gente que no tiene un sueño, que tiene una atracción, y así hay muchos matrimonios que han sido formados por una atracción y no por un sueño profundo, y al ser formados por una atracción no han recibido justamente la formación justamente correcto. Pero Dios quería justamente, como padre, lo primero que quería hacer es trabajar sobre el corazón de Adán, es trabajar en él para que él aprenda a ser un esposo, para que él aprenda a ser un buen padre, para que él aprenda a ser un buen administrador de lo que se le estaba dando, para que él aprenda a funcionar en la imagen y en las similitudes justamente de lo que Dios tenía. Adán tenía que terminar de aprender, porque mientras él no aprendía, lamentablemente Adán nunca iba a poder desarrollar la plenitud justamente de lo que Dios quería que él aprendiera. Nosotros tenemos que entender que un matrimonio es un diseño de parte del Señor. Un matrimonio no es un diseño de uno mismo. Un matrimonio no es la formación de uno mismo. Un matrimonio tiene un origen. Un matrimonio tiene un propósito. Un matrimonio tiene un sentido original, y ese sentido original justamente viene justamente del cielo. En el principio de todas las cosas, sí. Una de las cosas que Dios justamente hace es, Dios toma un hombre, Dios toma una mujer. ¿Para qué Dios toma un hombre? ¿Para qué Dios toma una mujer? Dios toma un hombre, Dios toma una mujer como herramienta, como instrumento. ¿Para qué? Para formar algo. ¿Qué es lo que Dios quiere formar? Dios quiere formar un matrimonio. Fíjese, Dios toma un instrumento, un varón, Dios toma una mujer. ¿Para qué? Para formar algo. ¿Qué es lo que Dios quiere formar? Dios quiere formar un matrimonio. Dios no toma una mujer, Dios no toma un hombre para que se casen.
No, Dios toma a un hombre, Dios toma a una mujer para formar un matrimonio. ¿Sabe? Cuando una persona habla de casarse, está hablando de asociarse, está hablando de entrar en un pacto. Pero cuando una persona habla de cuando Dios está hablando de matrimonio, Dios no está hablando de pacto, Dios no está hablando de asociarse, Dios está hablando de hacer de él y de hacer de ella una sola cosa. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios toma al hombre, Dios toma a una mujer, y luego los conecta. Cuando los conecta, de ellos dos hace una sola pieza. Y esa pieza, si esa pieza se llama matrimonio, si de esa pieza Dios le da una formación, y esa formación que Dios le da tiene que ver con la persona de Jesús. Por eso que cuando él ve a ella, él se encuentra a sí mismo, y cuando ella ve a él, fue encontrarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque entendieron que ellos funcionaban justamente en conjunto, que ellos no funcionaban por separado, que ellos funcionaban unánime. O sea, separado es imposible que ellos puedan ver los resultados de Dios. Separado es imposible que ellos puedan ser separados. La Biblia dice: y dejará el hombre a su padre, y dejará el hombre a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Fíjese que no dice y ambos serán felices para siempre. No, dice y ambos serán una sola carne. Esa sola carne tiene que ver con la persona de Jesús, tiene que ver justamente con aquel que tiene la capacidad de administrar todas las cosas, tiene que ver con aquel quien le fue dada la esencia para poder gobernar. Entonces, un matrimonio no es un trámite legal, un matrimonio necesita ser legalizado, sí necesita la bendición de los padres, sí. Un matrimonio, fíjese, sí necesita estar legalizado y sí necesita de alguna manera tener la bendición de Dios y la bendición de los padres. Fíjese que hay tantos matrimonios que de repente, o gente que se ha casado y no tiene ni la bendición de Dios o no tiene la bendición de los padres. Hay gente que de repente, fíjese lo que ha hecho. Hay gente que de repente se ha casado por civil y se ha casado por civil y dice, bueno, tenemos que casarnos por iglesia para buscar la bendición de Dios. Y lo dicen como algo tan liviano. ¿Y sabe por qué lo dicen como algo tan liviano? Porque a la larga todavía no son un matrimonio. Son simplemente un hombre y una mujer que están casados, pero que todavía no son un matrimonio. En el plan de Dios, cuando Dios no hace al hombre para casarse, Dios hace al hombre y a la mujer para hacer de ellos un matrimonio. Y un matrimonio no es un acta, un matrimonio no es un pacto, un matrimonio es una sola carne. O sea, Dios toma esa pieza varón, Dios toma esa pieza mujer, las unifica. De esa unificación Dios le da una forma, y esa forma, si es la que se llama, o esa unificación se llama matrimonio, y esa forma que Dios le da está basada y está relacionada en la persona de Jesús. Fíjese que cuando muchos hablan, por ejemplo, del matrimonio, y gente que de repente quizás lo único que ha hecho se ha casado y quizás porque ha sido quizás la manera de donde han ido creciendo o han ido aprendiendo o repitiendo la historia quizás de sus mismos ancestros. Pero en el principio Dios no lo hizo de esa manera. En el principio Dios trabajó con formación, Dios trabajó con creación. Cuando matrimonios que de repente se han casado, y hay muchos matrimonios que de repente se han casado, incluso matrimonios dentro del camino del Señor, y se han casado simplemente porque de alguna manera había pecados que estaban cometiendo, y entonces estaban teniendo relaciones sexuales, se estaban unificando en relaciones sexuales. Entonces algunos se casaron para decir, bueno, tengamos relaciones sexuales dentro de la legalidad de Dios, y entonces se casaron para tener relaciones sexuales dentro de la legalidad de Dios. Pero aún así, aunque se casaron dentro quizás de lo legal, aún así siguen sin ser un matrimonio. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, sí, que es importante que podamos entender, y es algo que Dios viene estableciendo. ¿Por qué es algo que Dios de repente viene estableciendo? Porque de alguna manera, como les decía, muchos matrimonios se casaron simplemente por el hecho de que tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, y que lo que buscaron simplemente fue legalizar esa relación sexual.
Eso de alguna manera es lo que han buscado, porque lo que en muchos matrimonios de repente han ocurrido. Entienden que se conocieron y en ese conocimiento que de alguna manera se fue desarrollando, en ese conocimiento que de alguna manera fueron teniendo, en ese despertar, en ese fuego que de alguna manera fue teniendo, entonces se enlazaron sexualmente y algunos decidieron casarse, algunos quizás porque ya venía un hijo en camino, algunos porque de alguna manera ya veían que ya no podían dar marcha atrás, pero muchos matrimonios simplemente se casaron por esa relación sexual. Hay algo que de alguna manera es tan importante entender y que ha operado en estos tiempos y tiene que ver justamente con el diseño de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el diseño de los sodomitas? En el diseño de los sodomitas se trataba de una relación más almática, más emocional, más que tenía que ver con el despertar de los sentidos, de los sentimientos, de las emociones, que realmente de un plan divino. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a la mujer, cuando Dios los conecta, Dios en ningún momento determinado le presenta distintas mujeres a Adán para ver de cuál de todas se va a enamorar. Dios en ningún momento incluso le habla a Adán de la importancia de amar y de velar por ella, o a ella le habla viceversa. En ningún momento. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios los conecta, de alguna manera, ellos se conectaron en sí mismos. Ellos se conectaron en algo mucho más profundo que una relación emocional. ¿Sabe que las relaciones emocionales, si las relaciones emocionales está comprobado, sí que muchos matrimonios se casaron porque se enamoraron, por así decirlo, y esa relación o ese enamoramiento que de alguna manera ellos han tenido, en algún momento se les cortó o en algún momento se les apagó. Sí, y esa relación tiene que ver justamente con una influencia. En el sistema de los griegos se lo conocía justamente como Cupido. Cupido era el dios del amor. Se decía que donde él tiraba la flecha y colocaba, él podía enlazar a un hombre con una mujer. Por eso que cuando ustedes quizás ven los diarios o han visto propaganda de repente de hechiceros, de curanderos, de gente que practica el ocultismo, dice enlazos amorosos que pueden traerte al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, porque de alguna manera es lo que ellos hacen. Esas son simplemente saetas de hechicería, son saetas justamente de brujería, que lo que provoca es que el espíritu que se invocó penetre sobre esa persona y comience a trabajar sobre su sistema de pensamiento para provocar atracción para provocar atracción hacia la otra persona. Cada una de las, porque Dios de alguna manera en ese sentido, no es que Dios no respete, no es que Dios no quiera que tengamos buenos sentimientos, pero usted tiene que saber que todo lo que el hombre piensa es lo que el hombre siente. Nuestros sentimientos, nuestras emociones son las manifestaciones de lo que nosotros pensamos. Vos expresás emocionalmente, vos expresás por medio de tus sentimientos lo que vos pensás. Si vos tenés un mal pensamiento con respecto de una persona, tus sentimientos serán malos hacia esa persona, tus sentimientos serán malos hacia esa persona, tus emociones actuarán en contra justamente hacia esa persona, tus actitudes estarán en contra de esa persona. Entonces hay algo que es mucho más profundo que todo esto. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver justamente con el trabajo que de alguna manera estos espíritus, Cupido de alguna manera hacía. ¿Qué es lo que hacía? Enviaba esa saeta, penetraba sobre ese hombre, penetraba sobre esa mujer, hoy sobre hombre y hombre, mujeres o mujeres, penetraba sobre ellos. Cuando penetraba sobre ellos, entonces los espíritus lo que hacían estaban si en las flechas, los marcaban, y los espíritus iban a educarlos, a traer conceptos, a traer ideas, a provocar, por ejemplo, conflictos. Si ese hombre estaba casado, provocaba conflicto con su esposa,
esposa, provocaba conflicto o con su esposo, provocaba conflictos familiares, y entonces lo hacía pensar en ella, provocaban encuentros, y en esos encuentros él la enlazaba a ella, o él la enlazaba a ella, o ella lo enlazaba a él. Entonces esos enlaces que de alguna manera se lo conoce como los encantamientos. ¿Qué es un encantamiento? Es la seducción de palabras, es un enlazo de palabras que de alguna manera lo que hace es te abriga, y cuando te abriga te atrae, y cuando te atrae se adueña justamente de tu vida. Hay muchas familias que han sido destruidas por este tipo de situaciones. Hay muchos matrimonios que han sido destruidos por estas situaciones. Hay muchos matrimonios que iniciaron incluso por estas situaciones. Y de alguna manera es el ambiente de los sodomitas que de alguna manera movían todo este tipo de circunstancias. Por eso que hay relaciones sodomitas, y las relaciones sodomitas son las relaciones que se conectan por una información, por una hechicería, por una atadura, por un encantamiento de palabra, que lo único que hace es simplemente sacarte del enfoque, sacarte de tu propósito, sacarte del diseño justamente original. Y cuando te sacas del diseño original, comienza justamente a trabajar sobre tu vida, comienza justamente a enfocar sobre tu vida. Cuando vamos al diseño, fíjese que cuando vamos al diseño de Sodoma y Gomorra, porque el diseño de Sodoma y Gomorra estaba muy basado en la atracción emocional, estaba muy basado en el fuego extraño, estaba muy basado en el fuego que encendía y que era como un altar justamente a demonios. Entonces todo lo que tiene que ver con Sodoma tiene que ver justamente con ese tipo de cosas. Y una de las características que quizás se desarrollaba mucho en Sodoma tenía que ver con la intimidad sexual. ¿Por qué la intimidad sexual? Porque una cosa es la intimidad en el matrimonio y otra cosa es la intimidad sexual justamente fuera del matrimonio. Y yo quiero hablarle un poco también de esto de la intimidad. ¿Por qué es tan importante esto de la intimidad? Sí, porque la intimidad que Dios establece dentro del matrimonio es la intimidad que de alguna manera lo que hace es recordarnos, es valorarnos, es hacer entender que somos importantes el uno con el otro, que somos una sola carne. ¿Sabe lo que cuando hay una intimidad matrimonial? Hay un fuego que de alguna manera se conecta, el calor de él se conecta con el calor de ella, y ese calor que se conecta es un calor que trae una llama que los eleva, una llama que los hace entender la importancia de desearse el uno al otro, la importancia de mantenerse el uno al otro, de que son una sola carne, de que funcionan en un mismo objetivo. Eso es lo que hace justamente dentro de lo que es la intimidad, dentro de lo que es un matrimonio. Sí, dentro de lo que es un matrimonio. Sí, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esa intimidad? Porque cuando en la intimidad de ese matrimonio está ese fuego correcto, de ese fuego correcto saldrán las generaciones. ¿Por qué? Porque esa intimidad dentro del matrimonio se trata de un maestro y una maestra que se unifican para establecer su escuela. Entonces, cuando Dios de alguna manera habilita al hombre ya a tener esposa, Dios le está diciendo: ya dejaste de ser un alumno, ahora comenzarás a ser un maestro. Y para ser un maestro, si necesitarás también una maestra. ¿Para qué necesitarás una maestra? Para que juntos como maestros ustedes puedan crear su propia escuela. ¿Cuál es la escuela que Dios quería crear? Una escuela generacional, una escuela educativa, una escuela que tuviera las enseñanzas del reino, una escuela que tuviera las profundidades del Espíritu Santo, una escuela que pudiese formar una familia de delicia, que pudiesen crear un hogar de delicia, que pudiese establecer a un lugar dentro de lo que es la delicia. Pero eso es lo que hace, lo que ocurre cuando hay una intimidad dentro del matrimonio. Pero cuando se trata
simplemente de una intimidad sexual, si no es para apagar los deseos. Fíjese esto, la intimidad sexual no es para apagar los deseos sexuales. La intimidad sexual es mucho más profundo que eso. La intimidad sexual no es de alguna manera para que el que esté sediento pueda satisfacerse, o para que la que esté sedienta pueda satisfacerse. No significa decir, sí, me rindo, dale, vamos. No significa eso, es mucho más profundo que justamente que eso. ¿Por qué? Es mucho más profundo, porque de alguna manera lo que hace es despertar, es avivar esa llama que está dentro de su interior. Cuando de alguna manera la intimidad se convierte quizás simplemente en un asunto más sexual, en un asunto más de deseo, en un asunto más de saciarse, en un asunto más de apagar la sed sexual que de alguna manera siente. Eso quiero decirle que es dañino. ¿Por qué es dañino? Porque a veces el deseo sexual que ella tiene, el deseo sexual que él tiene, la atracción sexual que ambos pueden llegar a tener, a veces quizás no es producto quizás del esposo, de la esposa, no es producto del extrañarse, no es producto del amor profundo que de repente se tiene, sino es producto de las conexiones con terceros, es producto de las conexiones con terceras, con cuartas, es producto de conexiones con fuentes que no debió haberse conectado, y eso ha provocado que quizás se te despierte ese deseo sexual, y que a la larga, más que una intimidad de unión, más que una intimidad de un fuego correcto, solamente se esté metiendo un fuego extraño, solamente se te esté despertando un fuego extraño, solamente se te esté activando un fuego equivocado. Y entonces en esa intimidad con tu esposa, en esa intimidad con tu esposo que está quizás utilizando para apagar ese deseo, lo que está realmente ocurriendo es simplemente hay una conexión de fuegos extraños, hay una conexión de un calor extraño, hay una conexión de no solamente de un hombre y una mujer conectados, hasta de un tercero metido dentro de la intimidad, dentro de las mentes, dentro de los corazones, dentro de las actitudes. Y esa intimidad, ese fuego extraño va apagando los santos, va desviando los santos, va perjudicándose de alguna manera, y los va quemando el uno justamente a los otros. Entonces necesitamos entender que no somos, que el hombre no es una fuente para apagar deseos sexuales, que la mujer no es una fuente para apagar deseos sexuales, que hay algo mucho más profundo que de alguna manera se tiene, que hay un deseo quizás mucho más intenso que de alguna manera se debe tener. Y eso es importante que nosotros podamos entender, que cuando yo no reeduco mi vida, entonces lo que puedo hacer es transferirle a él o transferirle a ella ese fuego extraño que de alguna manera se fue despertando, y que despertaron sensaciones indebidas, emociones incorrectas, que se fue metiendo dentro quizás de la carne de uno. Primera de Corintios 7:5 dice, no defraudéis, no me digas lo que dice, fíjese, me gusta mucho esta versión, dice, no defraudéis, en otra dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en ayuno y oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjese lo que dice, no se prive el uno al otro, en otra versión, excepto por un tiempo ilimitado, por acuerdo mutuo, y solo por tener más tiempo para la oración, pero después vuelve a unirse otra vez. De otra forma, por falta de dominio propio, puede ser presa de las tentaciones de Satanás. Hay algo que de alguna manera me gusta esta versión, y la versión que me gusta es, no defraudéis el uno al otro. Fíjense qué interesante lo que está utilizando, el no defraudarse el uno al otro. La importancia, en otra versión dice el no negarse el uno al otro, y en otra justamente habla de no privarse el uno al otro. ¿Sabe que los conflictos dentro del matrimonio lleva al privarse? Los conflictos dentro del matrimonio
matrimonio ha llevado al defraudarse, los conflictos dentro del matrimonio ha llevado justamente al apagarse. ¿Y sabe por qué está ocurriendo justamente ese sentido? Porque de alguna manera lo que está ocurriendo es que Satanás ganó ventaja, es que Satanás pudo penetrar dentro de ese matrimonio, es que Satanás ha logrado quizás cautivar el pensamiento de ese hombre, cautivar el pensamiento de esa mujer. Es porque quizás Satanás logró centralizarse en la intimidad justamente de un matrimonio. Cuando él logra centralizarse, cuando él logra de alguna manera conectarse, ¿saben lo que realmente ocurre? Lo que realmente ocurre es que él comienza a educarla a ella y él comienza también a educarlo a él. Satanás educa a ella y Satanás educa al hombre. ¿Sabe lo que está realmente ocurriendo? Ese sistema educativo que Satanás le va a dar será un sistema de guerra, será un sistema de recordarle lo que ella le hizo, recordarle lo que él le hizo, será un sistema de llevarlo al pasado, será un sistema de llevarlo a introducirlos a un sistema anti Dios y perverso. Era 1 Corintios 7:5 para los que me están preguntando. Será llevarlo a un sistema perverso, macabro y desviado. O sea, Pablo está diciendo qué importante es que ustedes entiendan la importancia del no defraudarse. Yo quiero decirle que quizás cuando uno piensa en esto, quizás todo el mundo podemos decir la verdad que es difícil el no defraudarnos el uno al otro, el no defraudarnos, el no fallarnos, el no perjudicarnos. ¿Sabe cuándo comenzamos a defraudarnos del uno al otro? Cuando de alguna manera nos estamos desconectando. Él entiende que la manera de defraudarse, él entiende que la manera de dañarse, él entiende que la manera de perjudicarse, estableciéndose en el medio. Cuando él se establece en el medio, se establece como un agente educador. Cuando él se establece como un agente educador, él inducirá a ella a comer del fruto prohibido. Él inducirá a ella también, a él a comer del fruto prohibido. O sea, ambos terminan comiendo del fruto prohibido. Y en ese fruto prohibido es cuando mucha gente de repente se ha separado. ¿Sabe cuántas personas que todavía viven juntas pero que están separadas? Con lo que quizás mucha gente que puede decirse amor, que puede decirse vida, que puede quizás usar la mejor palabra para expresarse el deseo del uno por el otro. Pero dentro de ello hay una realidad, están separados. ¿Sabe cómo una persona puede darse cuenta que están separados? Cuando los conectas en un propósito, cuando se trata de hacer algo en conjunto, no están habilitados, no están capacitados. ¿Sabe por qué no están capacitados? Porque mientras no haya propósito, sí, Satanás no tendrá problema. El asunto es cuando haya propósito, él tendrá problema. Y es en los propósitos, cuando hay cosas que ejecutar en conjunto, es cuando muchos chocan entre sí, es cuando muchos justamente ejecutan su plan de guerra. Es porque él de alguna manera quiere tener la razón y ella de alguna manera quiere tener la razón. En mucha de la vida matrimonial que hemos llevado con mi esposa, hay momentos en que yo quiero tener la razón y hay momentos en el que ella quiere tener la razón. Hay momentos en el que yo pienso una cosa y ella piensa en otra cosa. Pero cuando yo pienso en una cosa, si no digo, bueno, yo soy el sacerdote y se hace así, ni ella dice, no, se va a hacer de esta manera, sino que ambos entendemos que ninguna de las dos es la manera que tenemos que hacerla, sino que ya encontraremos o ya va a aparecer o ya se nos va a revelar la manera correcta para entonces poder ejecutar lo que de alguna manera Dios puso justamente en nuestro corazón. Y en ese entonces no significa que yo soy más, o en esto no significa que yo soy menos. En eso significa que ambos nos estamos enseñando el uno al otro. En eso significa que ambos nos estamos encaminando el uno al otro. En eso significa que ambos estamos metidos en una misma causa. Qué importante es poder estar metidos justamente en una causa. ¿Sabe que hay mujeres que se han escondido detrás de los maridos diciendo él es la cabeza, por tanto yo me sujeto a él? ¿Sabe que es verdad que la Biblia habla? Y eso voy a ver si lo puedo también enfocar de alguna manera también mañana. Si cuando la Biblia habla sobre la mujer que se someta, pero la palabra someter es ligarse, es unificarse. La palabra someter no es hágale caso al marido en todo lo que se le dé la gana. La palabra someterse es ligarte a tu marido. La palabra es unificarte a tu marido. La palabra es volver a tu posición original. De eso justamente se ha tratado. Algunas han creído justamente que se ha tratado de que él tiene que ser el que manda.
manda, Él es justamente el que hace, al que hay que hacerle caso justamente en todo. Pero no, en el inicio no fue así. En el inicio Dios unifica algo, en el inicio Dios conecta algo, en el inicio Dios genera justamente algo. Un hombre que de alguna manera es el que toma el mando y de alguna manera le hace un costado a ella. Es un hombre incompleto, es un hombre que todavía no podrá entrar a funcionar o a cumplir en los propósitos de Dios. Ministros que nunca cumplirán los propósitos de Dios hasta que ella no complemente. Ministras que nunca cumplirán el propósito de Dios hasta que él también se conecte. Necesitamos entender que no se trata de lo que mi corazón desea, que no se trata de lo que mi plan desea, que siempre se trató del diseño de Dios, que siempre se trató justamente del plan de Dios. Y volviendo al asunto de esto de lo que Pablo quizás de alguna manera está diciendo, no se nieguen, no resistan, no se confronten para mal. Sí, no está diciendo, necesitan entrar en un mutuo acuerdo, necesitan unirse de una vez por todas, terminar con todas este tipo de cosas. Sí, porque no se trata de cuántos conflictos de alguna manera yo puedo recrear. No se trata de cuánto daño de repente podemos llegarnos a hacer. Necesitamos entender que ambos necesitamos sujetarnos el uno al otro. ¿Sabe lo que la Escritura nos enseña? Las Escrituras nos enseña que Él es sacerdote, pero ella también de alguna manera es como un protector al corazón del hombre. Y el hombre es como